Buenos días, profesor. En esta ocasión vamos a presentar el trabajo del impacto de la política fiscal en el crecimiento económico del año 2006 hasta 2020. Los integrantes son Karen Guayas Zavala y Jocelyn Cabana Cruz. Siguiente, por favor. Bien, los contenidos son la introducción, problemática, justificación, antecedentes, todo lo que es marco teórico, metodología y resultados. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la introducción y resumen, vamos a explicar 4 tópicos: los objetivos, los métodos y el alcance temático y la estructura. Con respecto a los objetivos, el objetivo del presente trabajo es determinar el impacto fiscal en el crecimiento económico en el Perú de 2006 hasta 2020. Para ello se busca analizar cómo los instrumentos que el gobierno usa impacta a la economía peruana. El método que se va a aplicar en el trabajo de investigación es deductivo, ya que va a partir de lo general hacia lo específico, a través de las teorías de Keynes, la demanda agregada, la curva de Laffer, pero aplicada a la economía peruana, usando como instrumento la econometría y recolectando datos de fuentes secundarias de prestigiosas entidades como es el Banco Central de Reserva del Perú y el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas. En el estudio se va a utilizar herramientas como la teoría de curva de Laffer, como ya mencioné, que mide el impacto de la deuda pública en el crecimiento económico. Asimismo, se va a centrar al estudio en el enfoque keynesiano, que explica cuándo la presencia del Estado interviene en las políticas públicas para que con ello pueda lograr la reactivación de indicadores macroeconómicos como son el empleo, la inflación. Por último, la demanda agregada, que nos dará un enfoque de cómo uno de los componentes del PIB, como es el gasto público, dividido tanto en gastos corrientes como gastos de capitales, afecta a la economía. En el estudio se va a y entonces, en resumen, se va a utilizar lo que es las herramientas de la curva de Laffer, demanda agregada, demanda agregada. Siguiente, por favor. De acuerdo al problema de investigación acerca de la problemática, el rol que viene cumpliendo el sector gubernamental ha sido difícil que se pueda descifrar. Existe una gran preocupación respecto a ello. Hasta el día de hoy se evidencia el gran debate acerca si el órgano gubernamental debe repetir o debe estar permanente, ¿no? O si es que solo genera todo lo contrario al crecimiento económico, ¿no? O si es que genera un impacto positivo en beneficio de la sociedad. Los autores que apoyan la intervención del Estado mencionan que el gobierno debe participar en la economía para que de esta forma ellos puedan generar el desarrollo de esta y resolver los distintos problemas que enfrenta el país. Por lo tanto, de esta forma ellos podrían distribuir de forma más equitativa los recursos, como son la educación, salud, alimentación, entre otros. Los partidarios que sostienen que el Estado debe participar o intervenir en el mercado añaden que los mercados no son capaces por sí solo de mantener el óptimo funcionamiento de la economía y de que puedan brindar soluciones de los problemas que causa a través de la interacción de la oferta y de la demanda, ¿no? Entonces tienen que no es posible eso, que el Estado debería intervenir. Asimismo, añaden que los fallos en mercado que existen es un motivo para el cual el gobierno debe intervenir. Por ejemplo, las externalidades, los monopolios, añaden que estos deben ser regulados por el gobierno a través de políticas fiscales para asegurar, lidiar y solucionar los problemas de inflación y desempleo. Por lo tanto, el Estado debe regular el mercado por esas razones, ¿no? Según Michael Kalecki, propone que los gobiernos deberían intervenir para contrarrestar la crisis económica, porque menciona que los capitalistas se siguen moviendo bajo los mismos principios por el cual ellos son quienes determinan sus propios beneficios mediante la inversión y el consumo personal. Pero por otra parte, hay actores que afirman que la intervención del Estado solo genera trabas, obstáculos, barreras y
privilegiando a grupos pequeños debido a los intereses políticos y de esta forma no contribuyen a lo que podría ser la economía. Según Gómez, Friedrich von Hayek defiende la idea que sin la intervención del Estado se va a poder tener un sistema que va a conducir a un equilibrio dinámico y óptimo, puesto que la intervención del Estado solo causa recesiones económicas. Bien, aquí tenemos dos gráficas. En el gráfico 1 se puede observar que los gastos corrientes tienen un mayor crecimiento frente al gasto de capital o la inversión pública, evidenciándose que es más fácil aumentar los gastos corrientes frente a fomentar o impulsar la inversión. Según Bravo, señala que los gastos corrientes hacen que se sacrifique la inversión pública y de esta forma genera un proceso de desaceleración económica, dado que los gastos corrientes son desembolsos de dinero y que no se espera de ellos un retorno a futuro, dado que son, por ejemplo, las planillas, los suministros, pago de intereses, que vienen a ser solo desembolso de dinero, ¿no? Los autores mencionan que el gasto de capital debería sobreponerse a los gastos corrientes, pero vemos que actualmente no pasa en la economía peruana y queremos ver cómo repercute de esta forma el crecimiento económico. En la tabla 1 se puede observar que los ingresos no son suficientes para poder cubrir el gasto público. Este último se divide en gasto corriente y el gasto de capital. El gasto corriente representa el 15.3% del Producto Bruto Interno y el gasto de capital de inversión representa el 4,7% del PBI. Es por lo que el Estado incurre una deuda para tratar de cubrir el gasto público y de esta forma incurrir en déficit fiscal. Entonces, como podemos ver, las recaudaciones tributarias es escasa e insuficiente en el Perú debido a que el porcentaje de recaudación también se encuentra por debajo del promedio de América Latina. Siguiente, por favor. Y eso vamos a verlo en este gráfico. Como vemos en el gráfico 2, se puede observar que el Perú se ha recolectado solo el 16,6% con respecto al PBI. Cabe recalcar que el promedio en América Latina y el Caribe es del 22,9%, entonces estamos muy por debajo de eso, ¿no? La recaudación de los impuestos es vital, es importante para que un país pueda obtener estos fondos y ofrecer servicio que los ciudadanos necesitan y para que ellos puedan afrontar la desigualdad y la pobreza. Pero en el Perú no ha sido suficiente la administración tributaria para alcanzar estos objetivos, ¿no? Esta situación conlleva a preguntarnos realmente si los estados cumplen eficazmente y de forma efectiva con su labor. Por lo tanto, el trabajo de investigación se enfocará en cuál de la política fiscal ha sido el mejor instrumento para el crecimiento económico en el Perú, o si ninguna de estas. Y de esa forma, si ocurre lo contrario, por ende comprobar si esta intervención que ellos han tenido a lo largo de estos periodos analizados provoca todo lo contrario al crecimiento económico. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. De la investigación. La presente investigación se realiza para poder determinar si la política fiscal de los instrumentos como por ejemplo el gasto público, impuestos y deuda han sido utilizados correctamente y en base a ello poder establecer medidas y estrategias para un buen desempeño de la política fiscal. La investigación se realiza debido a que se pretende establecer los problemas de la política económica y haciendo hincapié en la política fiscal. De esta manera establecer si la presencia del Estado realmente causa crecimiento económico o impacta en todo lo contrario. Además, porque a nivel empírico los trabajos sobre la política fiscal que impacta el crecimiento económico es muy limitado. Tiene relevancia el trabajo en el ámbito social, ya que trascienden diferentes factores socioeconómicos, como la inversión privada, el empleo y las exportaciones, entre otros. También de igual forma, el estudio sirve para los
hacedores de política como una guía para el cual ellos puedan encontrar estrategias respecto a cuáles serían las herramientas que tienen y causan un mayor efecto y de qué forma en el crecimiento económico. Y cuáles son los instrumentos de la política fiscal que hace que ocurra todo lo contrario en el crecimiento económico de nuestro país. Y de esta forma, de qué forma repercute en los ciudadanos peruanos. A la vez pretende la investigación aportar información valiosa para futuras investigaciones, ya que al obtener los resultados de la investigación se podrá determinar si el impacto de la política fiscal ha incidido de una forma positiva o de una forma negativa en el crecimiento económico del país en el periodo evaluado del 2006 al año 2020. Para el presente trabajo, nosotros hemos buscado diferentes papers, artículos de investigación, para los cuales voy a explicar dos. Uno es del autor Kim Yang, Wang, Park y de Castillejos del año 2021, en el cual lleva como título su artículo La política fiscal y el crecimiento económico, algunas evidencias de China, cuya investigación que tiene como objetivo determinar el impacto de la política fiscal en el crecimiento económico en China. En esta investigación se utilizó el método científico deductivo, usando como instrumento la econometría a través de los modelos de vectores estructural autorregresivos, LCVAR, el cual permitió obtener como resultados que la inversión pública contribuyó al crecimiento de la producción y que la deuda tuvo un efecto significativo en el crecimiento de la producción. La política fiscal repercute en el crecimiento económico del país en un 6% según las variables que se analizaron en el periodo de tiempo analizado también. El otro autor es Ureta, del año 2017, que su artículo lleva como título El impacto de la política fiscal en el Perú del año 1999 al año 2016, en cuya investigación tiene como objetivo medir el impacto de la política fiscal en el crecimiento del país. En dicha investigación se utilizó el método científico deductivo también, tuvo como instrumento la econometría, se utilizó el modelo de vectores autorregresivos, el VAR, el cual permitió establecer como resultado que el gasto público contribuye de manera positiva al crecimiento económico del país y que los impuestos tuvieron un efecto positivo en el crecimiento económico, cumpliéndose el enfoque keynesiano. El gasto contribuyó en un 0.03%, los impuestos contribuyeron en un 9% respecto al crecimiento del país. Bien, con respecto al marco teórico, vamos a conceptualizarlo a través del mapa conceptual. La política fiscal, en primer lugar, para poder entender su significado, es la utilización tanto del gasto público y los ingresos para que ellos puedan incidir y repercutir en la economía. Ahora, los instrumentos que ellos utilizan, como ya lo mencioné, cabe recalcar que según Ramírez, esos son el gasto de gobierno, es uno de ellos. El autor también menciona que desde la percepción de Keynes se debe de distinguir claramente entre dos tipos de gastos, como son el gasto de capital y el gasto corriente. El gasto de capital se define en términos de infraestructura, como por ejemplo calles, transportes, carreteras, provisión de agua, que hacen que haya productividad en un país, como lo mencionamos, que esos puedan proporcionar a la economía un retorno con el tiempo, mientras que los gastos de corriente solo genera un desembolso inmediato de dinero que comprende la compra de bienes y servicios, planillas, el pago de los intereses de la deuda, entre otros en esta misma categoría, ¿no? Otro instrumento es el ingreso tributario, que son tributos que los agentes económicos tienen la obligación de pagar al gobierno de turno sin que exista un beneficio directo. Estos se pueden clasificar en lo que sería impuestos al consumo, al trabajo o al capital. Por último, la deuda pública, que señala que cuando los ingresos públicos no son suficientes para financiar
el gasto público se incurre en lo que sería la deuda. Por otro lado, según Reyes, en 2009, los tipos de política fiscal, de acuerdo con el uso de instrumentos, son la política fiscal expansiva y contractiva. La política fiscal expansiva, para que la economía se pueda expandir, utilizan este tipo de políticas, pero para ello tienen que estimular la demanda, para permitir que se pueda incrementar o elevar la producción y de esta forma disminuir el desempleo y fomentar un mayor consumo. La otra política sería la política fiscal restrictiva, que es todo lo contrario, ¿no? A través de este tipo de política, lo que se busca es poder frenar la demanda agregada, de esta forma disminuir la inflación. Los objetivos de la política fiscal son estabilizar la economía de un país, fomentar el crecimiento económico y garantizar los bienes públicos a la población. Las teorías que hemos considerado son la de Keynes, que se centra en la necesaria presencia del Estado, que tiene la finalidad de la estabilidad macroeconómica, como la reactivación del empleo y la estabilidad de precios. Y otra teoría es la teoría de los neoclásicos. De acuerdo con el autor Jiménez en 2011, manifiesta que muchos economistas con este tipo de enfoque defienden la postura del libre mercado como la mejor medida que logra la eficiencia. Y luego la teoría neokeynesiana, que menciona que el gobierno debe intervenir solo en periodos de crisis y lo que sería fallas en mercado, y solo así se podría justificar su presencia, tal como lo planteaba Keynes, ¿no? Y los modelos que hemos considerado son la demanda agregada, curva de Laffer y el modelo econométrico propuesto por nosotros. Siguiente, por favor. Siguiente. Dentro de los modelos teóricos que vamos a utilizar en el trabajo de investigación, nos hemos basado en la función de dos de ellos, y estos son tanto el modelo de la curva de Laffer, que muestra una relación entre los impuestos y el crecimiento económico, debido a que manifiesta que no necesariamente con impuestos algo se va a lograr altos índices de ingresos nacionales, sino solo hasta cierto nivel. Y además menciona que con el transcurso del tiempo, esta teoría se ha adecuado a la relación de la deuda externa y el crecimiento económico. En este caso, la teoría explica que el nivel de deuda externa trae consigo efectos positivos para el PBI, pero solo hasta cierto nivel, y si se incrementa genera efectos adversos. Bueno, con respecto al modelo de la demanda agregada, este modelo macroeconómico trata de tener una visión global de una economía con la finalidad de poder realizar predicciones sobre cómo se va a mover el entorno económico. Está conformado por el consumo, inversión, exportaciones netas y los gastos del gobierno, ¿no? Como lo vemos ahí. La siguiente diapositiva, que es la elección del modelo teórico. La elección del modelo teórico es una combinación tanto de teorías de Keynes, como lo manifiesta la intervención del Estado es fundamental para el crecimiento económico, y con respecto a los modelos teóricos de la curva de Laffer y la demanda agregada. Es una combinación de teorías. El PBI es en función de la inversión bruta fija pública, el PBI está en función de los gastos corrientes, los gastos de capital, la deuda pública y el ingreso nacional. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la metodología, el tipo de investigación tiene un tipo de investigación básica, puesto que permite ampliar los conocimientos generales a los teóricos. Este tipo de investigación connota un tipo de investigación teórica, dado que vincula con el método deductivo, parte de teorías generales hacia lo específico. Asimismo, el trabajo de investigación posee una investigación cuantitativa, ya que se utilizarán datos numéricos y se va a realizar la extracción de datos de la entidad del BCRP, del Banco Central de Reserva. Estos datos serán extraídos en series de tiempos, debido a que a través de ellos se va a sistematizar los datos y se va a obtener resultados según los objetivos del trabajo. Según el tipo de investigación se refiere el método de estudio deductivo, como ya lo había indicado.
se va a basar también en principios, teorías y enfoques que ya fueron explicados en la parte anterior del trabajo. En cuanto al diseño de investigación, este será de carácter no experimental, debido a que se va a elaborar a raíz de análisis de datos que van a ser extraídos del BCRP. Las variables del modelo han sido escogidas a raíz de estudios científicos examinados anteriormente, los cuales han sido explicados en los antecedentes del trabajo. Se analizó el nombre de estudio y las variables escogidas, como por ejemplo el PBI, los gastos corrientes, los gastos de capital, el ingreso nacional y la deuda pública externa. Asimismo, el estudio científico se va a desarrollar el diseño de investigación correlacional, debido a que lo que pretende es medir y comprobar el grado de relación que poseen entre las variables. Es decir, que si la variable tiene una relación significativa, significa que es alta, y si no significativa, que es baja, para poder llegar a comprobar la teoría económica del trabajo científico. El trabajo se va a evidenciar si la relación que existe, si es directa o indirecta de las variables presentadas en el modelo. Bueno, en cuanto a las variables, como yo le había indicado, el trabajo posee 5 como variable dependiente del PBI y como independiente los gastos corrientes, gastos de capital, los impuestos y la deuda pública externa. Nuestras 5 variables son de tipo cuantitativa continua. Las unidades están medidas en millones de soles. El año de análisis va a ser evaluado del periodo 2006 al año 2020 y nuestro tipo de data corresponde a un periodo trimestral. Bueno, con respecto a la muestra y recopilación de datos, al usar series de tiempo solo se recopila bases de datos, pero cumpliendo con ciertos requisitos como el Journal Econométrica, que nos da recomendaciones de cuánto sería la cantidad de datos longitudinales que sea ideal, ¿no? Para poder tener conclusiones certeras o resultados certeros, y la serie trimestral menciona que debe ser 7.5 años y que esto es igual a 30 observaciones, igual o mayor a 30 observaciones. La muestra del trabajo científico comprende en su totalidad de 96 observaciones, y estas son de series de tiempo en términos trimestrales que señalan que cada uno de los valores se encuentra dentro del periodo de 2006 y 2020 en el Perú. Cabe señalar que estos datos extraídos se van a sistematizar en el trabajo de investigación que han sido extraídos como ya lo mencionamos, del Banco Central de la Reserva del Perú, y se van a sistematizar para que se pueda llegar a una conclusión específica, tal como lo señala el método deductivo, ¿no? Siguiente, por favor. De acuerdo a los instrumentos de investigación que hemos utilizado, tenemos una ficha técnica. En la ficha técnica se puede observar en qué instituciones se recolectaron la información, tanto como las variables de estudio y las observaciones traídas. Con lo que se refiere a las fuentes de información utilizadas, son las bases de datos que se han extraído del Banco Central. Dentro de las teorías más importantes que se ha escogido son las teorías de Keynes que se refieren a la intervención del Estado a través del modelo descrito de la demanda agregada, ¿no? Además, la segunda teoría escogida es de Arthur Laffer, que menciona la relación de la deuda externa, el crecimiento económico, los impuestos como el crecimiento económico. Por último, la teoría que concierne a John Keynes, que añade que es mejor financiar los gastos públicos que con la deuda, ¿no? Y como ya mencionamos, observaciones son series de tiempo, son 96, el periodo de 2006 y 2020, y como mencionaron mis compañeras, las variables son el PBI, gasto corriente, gasto de capital, impuestos y deuda pública externa. Siguiente, por favor. De acuerdo al plan de análisis, en primer lugar, se ha tenido que entender la problemática, el por qué estamos haciendo este trabajo de investigación. Como ya lo mencionamos, uno de ellos es la evasión tributaria. Cómo la evasión tributaria ha repercutido en el crecimiento económico, y cómo es que si el Estado ha hecho eficientemente su trabajo o no, o si ellos también repercuten de una forma positiva o negativa, ¿no? Como segundo paso, hemos elegido las teorías y planteamiento del modelo, en lo que sería elección de teoría Keynes, neokeynesiano, neoclásico,
y los modelos. Como el modelo de la demanda agregada, curva de Laffer. Como paso 3, la recolección de la información numérica del Banco Central de Reserva del Perú. Como paso 4, la sistematización en Excel de la data recolectada. Como paso 5, análisis de cada una de las variables de estudio. Y después de eso hemos procedido a hacer los estadísticos efectivos, su normalidad, la raíz unitaria y la causalidad de Granger. Después hemos procedido a estimar el modelo usando como instrumento la econometría, y como paso 7 la realización de pruebas diagnósticos de residuales, ya el modelo, ya no las variables. Y hemos realizado los test de estacionalidad de Dickey y Fuller, la normalidad, la no autocorrelación a través de Durbin y Watson, y la elasticidad a través del modelo auxiliar White. Y por último, las conclusiones y recomendaciones. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a los resultados, en esta parte se van a observar diversos cuadros que han sido obtenidos a partir de la estimación econométrica de las variables de series de tiempo, lo cual va a ayudar a verificar si el modelo con el que trabaja será el mismo que se ha ido planificando en el plan de análisis, ¿no? Respecto a los trabajos previos que hemos realizado. En los trabajos que hemos revisado, ¿no? Antes de crear esto. Como se mencionaba, era el modelo vector autorregresivo, o si es que vamos a utilizar otro tipo de modelos, como sería el modelo del mínimos cuadrados ordinario, lo que sería la regresión múltiple, ¿no? Según González, Larios y Álvarez, en 2016, es muy relevante conocer y analizar el comportamiento de los estadísticos descriptivos, dado que se conocerá al detalle cada una de las series en su nivel. Por lo tanto, se conocerán los estadísticos descriptivos como medidas, por ejemplo, de tendencia central y dispersión. En primer lugar, se analizaron cada una de las variables en su nivel, luego logarítmicas y desestacionalizadas. Y estas se evidencian en el anexo 2, ¿no? Ahorita lo que hemos colocado aquí son las variables en su nivel, lo que vamos a analizar. En la tabla presente se observa que las desviaciones estándar de cada una de las series, como son el PBI, el gasto de capital, el gasto corriente, la deuda pública, son muy altas con los siguientes valores. En el caso del PBI, la desviación estándar es de 20.000. En el caso de la desviación estándar, los valores son de 20.521. La variable que prosigue son 68.785, y estas divisiones son muy altas. Por lo tanto, esto representa un problema significativo, dado que la varianza incluso va a ser más elevada, ya que es la división estándar al cuadrado. Por lo tanto, se concluye que las series que se han presentado no siguen una distribución normal. Se podría sospechar acerca de eso, ¿no? Pero para eso se tendrá que aplicar el test de Haque-Vera. Pero con esto podemos decir que se han presentado o tienen valores atípicos que se encuentran alejados de su media. Según la prueba de normalidad de Haque-Vera, las series elegidas presentan una distribución normal, pero menos dos variables, como son el gasto corriente y la deuda pública externa. Las variables del PBI, el gasto de capital y la inversión, y de los ingresos tributarios presentan una distribución normal, dado que las series tienen un p-value mayor que el nivel de significancia, que es 0.05. En este último caso, no se va a rechazar la hipótesis nula que señala la normalidad de las series estudiadas. Sin embargo, las variables del gasto corriente, la deuda pública, no son normales, dado que, como ya mencionamos, presentan un p-value menor que el nivel de significancia. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la no normalidad. Esto sucede dado que las variables presentan en algunos años valores muy altos a comparación de la media, y lo que dificulta un poco más la
la toma de decisiones, ¿no? Por lo tanto, se procede a raíz de esto a desestacionalizar las variables de estudios y aplicar los logaritmos de cada una de ellas, debido a que estas variables presentan estacionalidad y una dispersión muy elevada. Siguiente, por favor. Con respecto al análisis de estacionalidad de cada una de las series, se ha tenido que realizar a través de la prueba de Decay-Fuller aumentado. En primer lugar, se ha aplicado la prueba a cada variable en su nivel. Después, si es que esta es no estacionaria, se ha procedido a aplicar las diferencias de cada una de ellas con el objeto de encontrar y estimar la serie estacionaria. Como vemos en el cuadro presentado, ya nuestras variables están en logaritmo, como son lo que es deuda pública, se ha utilizado el modelo similar de tendencia e intercepto, el criterio ha sido Schwartz, el número de rezagos son 10 y el test estadístico es menos 1,10 y el p-value es 0,9195. Bajo este estado podemos decir que presenta raíz unitaria. Entonces, para ello se ha procedido a poder corregirlo y comprobamos que en su primera diferencia, utilizando el mismo modelo, el mismo criterio, el número de rezagos, es decir, cuando es la primera diferencia de esta variable, ya no presenta raíz unitaria. De la misma manera, para las demás variables, pero cabe recalcar que la única que es estacionaria en su nivel es el gasto corriente, dado que presenta, su test estadístico es menos 12,51 y 45 y el p-value es de 0, ¿no? Mientras las demás sí son estacionarias en su primera diferencia y no en su nivel. Siguiente, por favor. Bien, ahora para poder, como siguiente paso hemos procedido a utilizar lo que es analizar la causalidad de Granger. Como vemos, ya nuestras variables están en la primera diferencia. Para ello, este test nos va a poder ayudar a observar las relaciones que presentan las variables. Las relaciones que presentan las variables, ya sean de carácter unidireccional o bidireccional, ¿no? Como vemos en la tabla, las relaciones que se presentan en las variables son de carácter unidireccional, entre el gasto corriente y el producto bruto interno, el gasto de capital y el producto bruto interno, los ingresos tributarios con el producto bruto interno y la deuda pública con el producto bruto interno. Estos son de carácter unidireccional, dado que el p-value es menor que el nivel de significancia y se rechaza la hipótesis nula de la no causalidad. Esta prueba permite armar el modelo, pero cabe recalcar que hemos tomado solo una variable con el nivel de significancia del 10% y esta es la deuda pública externa. O sea, como conclusión podemos concluir en esta tabla que hay una relación unidireccional más no bidireccional. ¿Y eso qué implica? Implica que ya no vamos a utilizar un modelo de vectores autorregresivos. ¿Por qué? Porque no hay una relación bidireccional. Siguiente, por favor. Bien, como vemos aquí en la tabla, presentamos ya nuestro modelo con el modelo de regresión lineal múltiple, dado que no hay una relación bidireccional. Pero cabe señalar y recalcar que se ha corregido también el modelo porque no mostraba consistencia, dado que presentaban un modelo de ajuste bajo, y también para la corrección del modelo se ha utilizado variables dummies, dado que hubo sucesos que hicieron que hubiera datos atípicos y alejadas de la media. Por ejemplo, un suceso que ocurrió en el año 2020 que todos conocemos y que aún sigue vigente es el COVID, ¿no? COVID-19. Esa tabla que vemos
muestra la estimación del modelo. En ella se puede observar que el coeficiente del PBI, el logaritmo, el gasto capital, la deuda pública externa y los ingresos unitarios son significativos porque su T estadístico es mayor a 2 en valor absoluto, a diferencia del gasto corriente que su T estadístico es menor a 2 en valor absoluto. En tanto, el nivel de significancia global, este carácter significativo, dado que la probabilidad del p-value es menor que el nivel de significancia en cuanto al R cuadrado ajustado, es elevado con un valor de 0,99%. Esto explica que el 99% de la variación de la variable dependiente se explica por las variables independientes, lo que nos da un buen modelo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a explicar acerca de los test, que vamos a hacerle al modelo, ¿no? Siguiente, por favor. Perdón, está bien. Retrocede, por favor. En el gráfico, como se puede apreciar, tiene tipo una campana de Gauss. Y esto nos, en primer lugar o en primera instancia, nos dice que la distribución del modelo de los errores es normal, pero para ello debemos utilizar el test de Haque-Vera, que es igual a 0,0061220, su p-value. Por lo tanto, con un nivel de significancia de 5%, no se va a rechazar la hipótesis nula de la normalidad de los errores. En conclusión, los errores del modelo siguen una distribución normal. Siguiente, por favor. Según el test de Arch, no existen problemas de heterocedasticidad, dado que el p-value del estadístico es 0,0612, que es mayor al nivel de significancia que 0,05. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula que expresa homocedasticidad. El test de autocorrelación. Según el test de multiplicador de Lagrange, no existe autocorrelación, dado que el p-value del estadístico es mayor al nivel de significancia, que es 0,1929, que es mayor a 0,05, que es nuestro nivel de significancia, y por ende no se va a rechazar la hipótesis nula de la no autocorrelación. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la discusión, lo hemos dividido según los antecedentes. Hemos elegido algunos autores para poder comparar la discusión del trabajo. En el caso del trabajo de la investigación de Ureta para el año 2019, el cual tuvo como objetivo medir el impacto de la política fiscal en el crecimiento económico. Ya mencionamos que tuvo un método deductivo, el instrumento fue econométrico y el modelo utilizado fue de vectores autorregresivos. Se estableció como resultados que el gasto público de los impuestos y la deuda influye de una forma positiva en el crecimiento económico en un 0,03%, 9% y 10% respectivamente. En el caso del presente estudio, el modelo ha variado dado que se comprobó que usó el modelo de mínimos ordinarios, puesto que existe una relación unidireccional y no bidireccional. Esta es una diferencia con el trabajo de Ureta, con el de nosotros. Sin embargo, los efectos que tiene el gasto público, la deuda pública, los impuestos sobre el PIB, es de igual forma positiva, pero varían respecto a los porcentajes ya mencionados. En el trabajo también de Ureta podemos observar que el gasto público influye de una forma positiva en un 0,03%, los impuestos en un 9% y la deuda pública en un 10%. Mientras que en el presente trabajo los gastos influyen de formas diferentes. Por ejemplo, en el gasto del capital repercute en un 5%, el gasto corriente también en un 5% y el PBI en un 17%, la deuda pública en un 7%. Los resultados son casi similares, como ya los mencioné, porque se desarrollan los estudios de la misma economía peruana. Pero como los rangos de periodos de estudio son diferentes, es por ello que también los porcentajes varían y también hay que tener en cuenta los sucesos que se han venido, los acontecimientos que se han venido dando, ¿no? Como por ejemplo el COVID-19. Que lo mencionamos en los antecedentes fue de Maldonado para el año 2017.
el cual indica que el gasto público influye de forma positiva en un 0.045%, los impuestos en un 6%, mientras que la deuda pública repercute de una forma negativa en un 0.02%. En el presente trabajo los gastos influyen de una forma diferente. Por ejemplo, el gasto de capital repercute en un 5%, de igual forma el gasto corriente, el impuesto tributario en un 17% y la deuda pública en un 7%. Los resultados difieren en el modelo planteado y en que la deuda pública afecta negativamente el crecimiento económico del país. El otro trabajo de investigación que también está en los antecedentes es de Alvarado y Serrano del año 2018, la cual tiene como finalidad determinar el impacto de la política fiscal en el crecimiento del país. En la investigación se utilizó de igual forma el método deductivo como instrumento de la econometría y ellos utilizaron un modelo de regresión lineal simple, el cual estableció como resultados que el gasto público, impuestos y deuda influye de una forma positiva y significativa en el crecimiento económico en un 9.5%, 5% y 10% respectivamente. En ambos trabajos las variables independientes repercuten en el crecimiento económico de una forma unidireccional y de forma positiva, utilizando el modelo de regresión lineal múltiple, pero las diferencias que se utilizaron diferentes fueron los rangos de periodos evaluados y el efecto varía en cuestión en los porcentajes. Y bueno, la otra forma de discusión fue de acuerdo y según el marco teórico. Según el marco teórico empleado en la presente investigación se contrastó la economía peruana. De acuerdo con el análisis, se pudo demostrar que la teoría de Keynes se cumple en la economía de nuestro país, dado que las variables como el Producto Bruto Interno, el gasto corriente, el gasto de capital, los impuestos tributarios y la deuda pública influyen de una forma positiva en el crecimiento económico. Además, los modelos teóricos, como ya lo habían mencionado, como la curva de Laffer, señala la relación entre la deuda y los impuestos con el crecimiento, se cumple en la economía peruana. De la misma forma, el modelo teórico de la demanda agregada, el cual relaciona las variables de los gastos en el crecimiento, con el crecimiento económico, se cumple en el modelo. Se encontró, tal como lo señalan los modelos teóricos, que existe una relación unidireccional de todas las variables independientes con las variables dependientes. Luego la discusión según la hipótesis. En la hipótesis general podemos indicar de que se rechaza la hipótesis nula porque existe una relación y efecto del gasto corriente, el gasto de capital, los ingresos tributarios y la deuda sobre el crecimiento económico. En cuanto a la hipótesis específica nula, se rechaza también la hipótesis nula, dado que el gasto corriente y el capital tienen una relación unidireccional y positiva con el crecimiento económico en un 5.23% y 5.56% respectivamente. En cuanto a la hipótesis nula B, en tanto la deuda pública externa con el crecimiento económico, según el estudio se rechaza la hipótesis nula, puesto que la deuda pública externa repercute en un 7% respecto al crecimiento económico del país. Y respecto a la hipótesis específica nula, se rechaza la hipótesis nula, dada que el modelo manifiesta que hay una relación positiva de los ingresos tributarios con respecto al crecimiento económico del país. En cuanto a las conclusiones, de acuerdo con los resultados que se ha obtenido del estudio, del trabajo de investigación, se concluye que existe un efecto en el gasto corriente, ingresos tributarios, gastos de capital e ingresos tributarios en el crecimiento económico, el cual fue determinado por el Producto Bruto Interno real, y por lo tanto la política fiscal repercute en el crecimiento económico de forma positiva en el país en el periodo evaluado 2006 al 2020. De forma desagregada, se concluye que los gastos corrientes y el gasto de capital inciden de una forma unidireccional y positiva en el crecimiento económico, aproximadamente en un 5.5% cada uno en la economía del país. Los ingresos tributarios impactan de una forma significativa y positiva en la economía peruana con un 17%. Y por último, la deuda pública externa
impacta e influye de una forma positiva y unidireccional en el crecimiento económico con un 7%. En cuanto a las recomendaciones, podemos indicar que se debería de invertir mucho más dinero en el gasto de capital que en los gastos corrientes para poder generar un mayor crecimiento económico, dado que los gastos de capital van a fomentar e incentivar el crecimiento económico, puesto que el gobierno se basa en infraestructura, transporte, carreteras, y esto hace que se genere una mayor productividad y esto se pueda retornar en el tiempo, mientras que el gasto de capital genera desembolsos de dinero, como por ejemplo el pago de las planillas, los intereses de la deuda y la compra de bienes y servicios. Respecto a los ingresos tributarios, hay que tener en cuenta que somos un país, somos uno de los países de América Latina que está por debajo del promedio en los términos de recaudación tributaria. Se debería poner más énfasis en este tema con el fin de poder buscar soluciones, regulaciones y reformas que puedan ayudar a la evasión tributaria, que es un problema bastante fuerte en nuestro país. Dado que estos fondos se puede lograr con estos fondos poder lograr para los ciudadanos una mejor calidad de vida, ¿no? Y puede ayudar a afrontar problemas sociales fuertes como son la pobreza y la desigualdad. Y por último, en cuanto a la deuda pública externa, es importante porque ayuda al desarrollo de la nación, pero hay que tener en cuenta, como se señala en la curva de Laffer, que en un determinado momento esto sucede todo lo contrario. Es por eso que hay que tener cuidado respecto a la deuda. Y eso sería todo. Gracias.